Derecho a la salud en Chile. El objetivo de la clase es que los estudiantes logren reconocer la importancia de los derechos humanos y su relación con el derecho a la salud de las personas, distinguir los diferentes tipos de obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos, analizar las bases de la institucionalidad respecto al derecho a la salud en la Constitución de Chile, distinguir elementos característicos del ejercicio del derecho constitucional de la salud en nuestro país y relacionar elementos relevantes del gasto público de salud en Chile. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las condiciones mínimas que todo ser humano merece que se le reconozcan para su desarrollo integral y para disfrutar del más alto nivel posible de bienestar. Los derechos humanos han sido reconocidos por los países miembros de las Naciones Unidas como aquellos estándares o criterios universales para determinar si los estados cumplen con la obligación de garantizar a ciudadanos las condiciones mínimas para el bienestar que se merecen. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? Es un marco normativo y conceptual que permite orientar procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, analizar los problemas sociales y las condiciones de desigualdad existentes, identificando a su vez distribuciones inequitativas de poder que dificultan el desarrollo de los derechos humanos en un determinado país. Los Estados y el derecho internacional de los derechos humanos. Los Estados suscritos no solo se comprometen a respetar y proteger estos derechos, sino que también a adoptar y aplicar todo tipo de medidas que conduzcan a realización de tales derechos. El Estado, al adoptar estas medidas, debe darle continuidad, responder a una estrategia global que involucre a todos los órganos del Estado y contemplar la evaluación de sus avances. Obligaciones que contraen los Estados al estar adscritos al Tratado Internacional de Derechos Humanos. La naturaleza básica de estas obligaciones es de 4 tipos: de respetar, de proteger, de promover, de garantizar. De respetar, el Estado no debe interferir ni obstaculizar o impedir directa o indirectamente el libre ejercicio de los derechos. Debe abstenerse de realizar o tolerar cualquier acto de un agente suyo que constituya una violación del derecho. De proteger, el Estado debe impedir que terceros ingieran, obstaculicen o impidan el libre goce o ejercicio de los derechos. De promover, debe facilitar y promover los medios y condiciones para que los titulares de derechos puedan hacer efectivo su goce y ejercicio. Y por último, de garantizar, asegurando que el titular tenga acceso al goce y ejercicio del derecho cuando no pueda asegurárselo por sí mismo. ¿Cuál es la relación que hay entre el derecho a la salud y su relación con los derechos humanos? El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el gozo del derecho a la salud para todas las personas. Ahora revisaremos las bases de la institucionalidad respecto al derecho a la salud en la Constitución de Chile. Bases de la institucionalidad respecto al derecho a la salud en la Constitución de Chile. En el artículo 1 se establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, como por ejemplo los partidos políticos, asociaciones gremiales, juntas deportivas, entre otros, y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. También se establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Función del Estado según la Constitución vigente. La función del Estado es en primera instancia la de integrar y coordinar las diversas actividades del país, y solo en subsidio y en segunda instancia la de asumir en forma directa una tarea específica cuando por su importancia no pueda ser entregada a la órbita de los cuerpos intermedios o cuando por falta de rigor de estos no cumplan el objetivo que la sociedad reclama de ellos. Entonces, el primer momento quedaría entregado a la iniciativa privada, entendida esta en un amplio sentido de la palabra. He ahí la profusión que tenemos en nuestro país de iniciativas privadas, por ejemplo, en el área de la salud, en el área educativa, entre otras. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios y le garantiza una autonomía adecuada a la persecución de sus fines específicos. En el capítulo 3 de nuestra Constitución se establecen los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19, inciso 9, habla específicamente sobre el derecho a la protección de la salud, en donde queda establecido que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción y protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones realizadas con la salud. Pero siguiendo con esta idea, también se puede decir que el deber preferente del Estado es garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas y en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. También se establece que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Aquí es importante tener en cuenta que lo que se garantiza son los derechos asociados al ámbito de la libertad, o sea, de lo que una persona quiere elegir, pero también hay que tener la salvedad de que hay personas que queriendo elegir, por ejemplo, irse a un sistema de salud privado, por condiciones asociadas a temas económicos, no va a poder optar a esta posibilidad. Por lo tanto, aquí este tratamiento de este derecho corresponde a una perspectiva más individual del derecho que de lo colectivo. Entonces, es posible afirmar que tras el reconocimiento constitucional del derecho a la salud en nuestro país, existen importantes carencias en el ámbito de su protección que se verán reflejadas en los siguientes aspectos. Esto se evidencia en la ausencia de mecanismos de protección y garantía directa del derecho a la salud. Solamente tenemos derecho a elegir dónde nos vamos a atender, pero lamentablemente el Estado no cautela que en todos los servicios, tanto sean públicos como privados, se dé la misma calidad de atención. También se puede reflejar en la propietarización de los derechos sociales como ocurre con la salud y la educación, cuya tutela se ha desarrollado desde la perspectiva individual y no colectiva y social. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro país, tanto salud como educación, para tener acceso o mejor acceso a estos derechos, tienen que ser pagados de manera individual por cada persona. También se puede evidenciar a través de la protección reforzada para derechos como la libertad de empresa y límites al Estado empresario, lo que se evidencia en
cantidades importantes de dinero que se traspasan a clínicas, por ejemplo, para poder abordar problemas de salud en vez de que ese dinero vaya a las arcas de los hospitales y de los centros de salud públicos. También se evidencia a través del desarrollo legislativo del derecho a la salud, que no es lo mismo que su reconocimiento constitucional, que queda patente en que cuando las personas, por ejemplo, necesitan hacer uso del derecho a la salud, tienen que muchas veces ir a instancias judiciales para que este derecho sea reconocido. También se evidencia una fuerte conexión entre el derecho a la vida y el derecho a la salud, lo que ha permitido que se proteja con más intensidad el primero. Esto se evidencia en la dificultad que hubo para poder lograr un marco normativo del aborto en nuestro país, puesto que se esgrimía que iba en contra del derecho a la vida. También se evidencia una subsistencia de un sistema de salud público comparativamente más deficiente que los sistemas de salud privados. Recordar que en nuestro país el sistema de salud público atiende al más del 80% de la población y esta población específicamente tiene mucha más carga de enfermedad que aquel 20% restante que se atiende en el sistema de salud privado. También se evidencia a partir de la cobertura parcial de las enfermedades catastróficas, que pueden llevar a la protección de una parte del tratamiento, pero no de su globalidad. Esto se evidencia, por ejemplo, en las garantías que hay en las patologías GES. Muchas de estas garantías, por ejemplo, establecen solamente la protección del tratamiento o de ciertos tratamientos, no todos los medicamentos, o también ciertas instancias del tratamiento. Por ejemplo, se asegura el tratamiento farmacológico o de cirugía, pero por ejemplo no se garantiza el acceso al procedimiento diagnóstico que nos posibilitaría hacer un tratamiento de una enfermedad. El derecho a la salud es un derecho fundamental, por lo tanto hay varias convenciones que han de alguna manera tratado de ir normando cómo debería ser el ejercicio de este derecho. En relación a esto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales establece un marco normativo respecto al derecho a la salud, entendiendo que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Y con el fin de hacer efectivo este derecho, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. Por ejemplo, que la atención primaria de salud, entendida como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos, familias de las comunidades. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. En base a lo anterior, ¿cuáles son los efectos sobre la ciudadanía según si las políticas públicas están o no sustentadas en un enfoque de derechos? Cuando la legislación de un país toma en cuenta el enfoque de derechos, podemos decir que todos disponen de las prestaciones basadas en el derecho instituido, en condiciones de alta calidad independientemente de su condición socioeconómica. Todos tienen el respaldo de la ley y de los procedimientos, así como la información necesaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores, incluida tanto la calidad, pero también la oportunidad de tratamiento. Todos pueden participar en la elección de las políticas y en su implantación, en su monitoreo y evaluación. Y todos pueden disfrutar de un enfoque integral para la plena realización del derecho instituido. Cuando
estamos en un país en donde no hay una existencia de enfoques de derecho en salud, podemos evidenciar que solo aquellos que pueden pagar o los que son acreedores de un programa compensatorio pueden acceder a las prestaciones con calidades también que son variables. Esto sucede mucho en las ISAPRES, por ejemplo, cuando vemos que no hay una uniformidad respecto a los planes, ¿cierto? También encontramos que hay poca claridad acerca de las obligaciones de los prestadores y una alta dependencia de su discrecionalidad, o sea, de lo que el prestador quiere ofrecer. Hay una participación nominal o reservada a intereses corporativos y una realización parcial de los derechos instituidos. El enfoque de derechos y su tratamiento en la Constitución va a teñir muchos aspectos de la vida cotidiana de la persona. En cuanto al gasto público de salud en Chile, podemos decir que aquí se gasta aproximadamente un 8% del Producto Interno Bruto en salud, un porcentaje levemente más bajo del 9% promedio de los países desarrollados. Pero la salvedad es esta: de este porcentaje solo un 4% aproximadamente se destina a la salud pública, en circunstancia que el 1% de esa cifra corresponde al aporte del 7% de los afiliados a FONASA. El promedio de gasto de los países de la OCDE son de $3.000 per cápita en salud. En Chile se gastan 2.000, de los cuales 1.000 los gasta el sistema público y los otros 1.000 el sistema privado. En los países de la OCDE, de los 3.000 que gastan en promedio, 2.000 los gastan los propios sistemas públicos. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro país el sistema público gasta comparativamente mucho menos dinero en la atención de sus afiliados. En cuanto al gasto de bolsillo como porcentaje de gasto total en salud, parte importante del gasto es financiado directamente por personas a través de su propio bolsillo en nuestro país, lo que equivaldría a un 37% de inversión individual frente a un 32% del presupuesto nacional. Una realidad que atenta principalmente contra las capas medias del sistema público y las capas más altas, en que el sistema de las ISAPRES no cubren, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos que sí están garantizados para aquellas personas, por ejemplo, con FONASA A, con FONASA B. En cuanto al número de camas por 1.000 habitantes de los países de la OCDE, Chile invierte el 3,1% del producto como aporte fiscal, que es menos de la mitad de lo que hace cualquier país desarrollado. Por eso, hoy día tenemos menos de 2 camas básicas por 1.000 habitantes, cuando países como Corea del Sur tienen 12 o cuando Alemania tiene 8. Tenemos un tercio de las camas de UCI que tienen todos los países desarrollados por habitante. En conclusión, se garantiza la libertad para elegir el sistema de salud en que las personas se quieren atender, pero no se garantiza todos los elementos que permitan gozar de este derecho de manera equitativa y plena. Bajo esta misma óptica, se estimula el ingreso del interés de privados en funciones y actividades esenciales en el sistema de salud. El gasto público reducido y que además se canaliza a terceros a través de la compra de servicios, dejando sin recursos al sistema de salud público. Un sector público que atienda las necesidades de la población con mayor carga de enfermedad y con menores recursos económicos, y sectores también medios y altos que también sufren los efectos de un gasto de bolsillo muy elevado por la nula cobertura de medicamentos en una cantidad importante de condiciones de salud y enfermedades. Referencias bibliográficas de la clase.